nos acompaña Rúgero Pérez, él es presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. ¿Gana o pierde Colombia con el hundimiento de esta reforma laboral? Lógicamente se pierde un tiempo importante para lograr acortar esas diferencias de desigualdad que tanto tiempo han existido, desde mucho antes de la Ley 50, pero con la Ley 50 se profundizó la brecha tan grande que hay en el tema de la contratación de los trabajadores en Colombia. Definitivamente es una pérdida de oportunidad, diríamos, para que los empresarios mismos puedan crecer aún más. Usted sabe que la pandemia develó la importancia que es la mano de obra calificada en las empresas, ¿no? En un país que no hay una mano de obra calificada no tiene prosperidad. Y entonces, ¿por qué los países más industrializados del mundo buscan mano de obra calificada? ¿Será porque es un capricho o porque es una necesidad de crecimiento institucional del país o porque es una oportunidad para que la sociedad sea más equitativa? ¿Por qué no termina calando en todos los niveles y sectores de la sociedad como para que se hunda esta reforma? Rúgero, ¿en qué falló esta idea de reforma laboral? Bueno, yo no diría que en qué falló. Lo que pasa es que si hacemos un recorrido por las empresas, nos hemos dado cuenta que ya estaban despidiendo mucha gente porque presentía que la reforma laboral iba a ser un hecho en Colombia. O sea, que es como no darle la oportunidad al trabajador de estabilidad. Bueno, pero usted sabe que la economía se mueve por las expectativas. Bueno, y esa expectativa, digamos, no era tan buena, por eso se estaban como anticipando algo que evidentemente no tenían certeza y eso genera esas incertidumbres. Se ha demostrado en el recorrido de la industria que trabajadores con estabilidad laboral bien pagos son trabajadores más productivos que trabajadores sin estabilidad laboral. Ese es un tema clave de la reforma laboral. O sea, el contrato indefinido es un contrato que le garantiza a la persona a tener un proyecto de vida, porque todos nosotros los colombianos estamos supeditados al crédito financiero. Un trabajador que no tiene un contrato indefinido, yo que trabajo en el sector financiero, es difícil que tenga acceso a un crédito de vivienda, a un crédito de oportunidades. Es difícil. Eso es cierto. Entonces, si nosotros no nos situamos en la realidad que viven los trabajadores de Colombia, pues seguimos con estas leyes que crearon supuestamente para crear empleo, cuando usted se refería, doctor Dava, frente al tema de las leyes, hace 30 años que se crearon la ley 50, ¿para qué? Supuestamente para generar más empleo. Y el tiempo nos ha demostrado que ha sido lo contrario y que hoy tenemos una informabilidad por encima del 63% en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos una reforma. Se necesita una reforma para que el país avance. No es para complacer al movimiento sindical, no es para complacer a los trabajadores como tal. Es una reforma estructural para ayudar a que el país realmente sea un país de prosperidad, un país de cambio. Que los empresarios sean empresarios que tengan poder económico para que los trabajadores también tengan una mejor vida. De eso se trata la reforma. Por eso el eslogan del gobierno es Colombia, potencia mundial de la vida. Entiéndalo en ese sentido. No en el sentido en que hemos tenido parlamentarios que han sido apoyados por empresas para que ellos legislen a favor de sus conveniencias. Tenemos parlamentarios que han sido elegidos con dineros un poco oscuros del narcotráfico y de la corrupción. Esa es la transformación que este gobierno quiere dar en los proyectos de ley que ha presentado. Usted como trabajador sindicalizado que propende por la estabilidad de los trabajadores, ¿cómo vislumbra esa posibilidad para que, repito, hacer empresa en Colombia deje de ser difícil también, que es lo que genera el empleo en el país? Bueno, no digamos Ecopetrol. Hablemos de empresas más de manufactura. Bueno, sí. Que son más, sí. Podemos tener un espectro mayor. Pero yo quisiera hacerme una pregunta. No podemos decir que la reforma laboral era una aplanadora para todo el mundo. Se ha dicho por parte de la ministra de que se va a conservar, de acuerdo a las actividades de la empresa, condiciones para contratar. Ahora yo pregunto, ¿un contrato a término indefinido o un contrato a término fijo que va a pagar el mismo salario? ¿Cuál es la diferencia para el empleador? ¿Cuál es la diferencia para el empleador? Solamente es una cuestión de dogma, como decía el doctor Navas. Aquí, dar un contrato a término indefinido, si es para cancelación del contrato, es más fácil
El indefinido es más fácil. Es más fácil. El definido no, porque tendría que pagar el resto del contrato. ¿De acuerdo? Entonces, se ha creado una prevención con el contrato indefinido. Yo creo que el meollo está más bien en la tercerización laboral. Lógicamente, al nacer la tercerización laboral, vemos que es más fácil para el empleador dejar de cubrir algunas situaciones de prestaciones a los trabajadores. Entonces, por eso la pregunta tuya que tú le hacías al doctor Humberto, a Carlos Mario. A Carlos Mario, que si han sido los empresarios mezquinos con los trabajadores. Uno diría cuando ve esa situación, hombre, sí hay una mezquindad, o no se ha entendido bien el objetivo del trabajo y de la contratación. Entonces, en ese orden de ideas nosotros llamamos la atención como Central Obrera. Hombre, nosotros queremos que hayan empresas prósperas. Nosotros no queremos escuchar eso que siempre se dice, en Colombia es difícil hacer empresa. Nosotros queremos que en Colombia haya oportunidad de hacer empresas, que los estudiantes que salen preparados para el trabajo no tengan que emigrar. Yo tengo hijos incluso que están pensando en irse de Colombia a trabajar al exterior, y yo vivo hablando con ellos, no, tu calidad de pensamiento no puede irse a producir a un país diferente donde tú naciste. Tú tienes que entregar tu capacidad a tu país, pero el gobierno no brinda esa garantía. Por eso yo considero que el diálogo, que el consenso no se puede apartar en ningún momento de ninguna reforma. Mire que ayer se hundió también el proyecto de ley del cannabis. Sí, era una reforma constitucional, claro, incluso. Y entonces si uno ve eso, que los legisladores les interesa poco la importancia que tiene ese proyecto para generar empleo incluso, y para crear una conducta de conciencias que ha pasado en otros países como aquí en Sudamérica, que han aprobado el mismo proyecto, Uruguay, ¿cierto? Y entonces yo aquí veía los senadores que omitieron el tema de aprobar esa nueva figura que quiere darle este gobierno a los colombianos. Si en ese proyecto dicen no en el tema laboral, cuando yo decía al principio, hay senadores, representantes que llegaron allá a ese estrado acompañados de empresarios que le dan el dinero para que luego estén allá a legislen, no a favor del pueblo que los eligió, sino a favor de la conveniencia personal de este empresario. Eso es delicado y eso no lo podemos ocultar. Y eso no tiene por qué hacernos enemigos entre nosotros, al contrario, tiene que abrirnos la oportunidad de crear un banco de confianza que nos permita hablar las cosas de manera diáfana y llegar a acuerdos progresivos. ¿Qué le han dicho las personas con las que usted todo el tiempo está trabajando? Bueno, la gente está preocupada, pero también, como decía Carlos Mario, también hay esperanzas porque se va a abrir una oportunidad superior donde se deben recoger los errores que sucedieron para que no sucedan en la nueva legislatura y podamos sacar un proyecto tan anhelado que tiene el movimiento sindical, como es el Estatuto del Trabajo a través de esta reforma. Pero bueno, hay que recordar que esto también tiene un elemento político. Estamos en un año electoral, la nueva legislatura arranca el próximo 20 de julio, todavía en tiempo electoral. ¿Cree que es un buen momento para insistir en una reforma laboral o cree que debe trasladarse eso para el siguiente año, ya después de que el tema territorial se haya decantado? Bueno, yo creo que dice un dicho popular, cada día trae su afán. Sí. Creo que esto es una oportunidad para los que van a aspirar a ser electos y que le digan al pueblo qué piensan sobre esto. Entonces creo que el gobierno tiene la oportunidad de retomar ese camino, mirar dónde hubo la falla. Yo creo que usted dijo algo al principio, la ministra pudo cometer errores, pero fueron más los aciertos que los errores, y es normal del ser humano errar. Cuando ella decía de que la reforma estaba encaminada a los trabajos existentes y no a la creación. Creo que ahí hay un punto de vista que no se ajustaba, pero ella pudo, y más adelante yo la escuché diciendo que la reforma no iba a quitar la oportunidad de crear más empleo. Cuando el Banco de la República saca el desafortunado informe de que se iban a perder 500.000 empleos, cosa que no es cierta. Entonces, pero se sostiene, no ha dicho nada lo contrario tampoco ahora. Pero tampoco se ha atrevido a decir que lo que ha dicho el presidente frente a eso no es cierto. Entonces quiere decir que hubo un sesgo en esa información que coadyuvó a que lo que pasó ayer en el Senado pues se cayera la reforma. Yo creo, totalmente con gran honestidad te digo,
los colombianos tenemos las esperanzas de que en este gobierno haya una reforma laboral donde los empresarios participen, donde el común de los colombianos participen y ahí efectivamente podamos construir un documento donde todos se sientan representados y que se acorte esa brecha de la contratación y que se alargue la esperanza de formar empresas con trabajadores calificados y que el SENA y que otras instituciones que forman mano de obra calificada tengan la esperanza de crecer y no desaparecer. Mire el fenómeno que se ha presentado. El SENA prácticamente desapareciendo, cuando es la institución, la Universidad de los Pobres. Las llamadas a capacitar. Para calificar un buen trabajo. ¿Por qué decían ustedes que se va a presentar más gente migrando de Colombia a buscar calidad de mano de obra, así sea en condiciones climáticas adversas? ¿Se acuerdan lo que pasó en Canadá hace poco, que murieron más de 40 personas por el tema climático? ¿Cierto? ¿Cuántos colombianos perdieron la vida ahí buscando horizontes? Preparado, porque el colombiano que se va para allá no es un colombiano de hacha y machete, es un colombiano, si no es técnico, es profesional a carta cabal. Entonces, ese tema no puede Colombia pensar como en el gobierno de Álvaro Uribe. Recuerdo que decía, se fueron este semestre 2 millones de colombianos para España a trabajar. O sea, estaba orgulloso de exportar mano de obra a otro país, cuando debíamos pensar en que se quedaron 4 millones de colombianos con nuevos empleos en Colombia, produciendo en las nuevas industrias colombianas. Entonces, en eso se trata la reforma laboral. Usted, como miembro de los sindicatos en el país y que siempre durante muchos años y tradicionalmente estaban acostumbrados a salir a las calles a manifestarse en contra del gobierno, hoy hay un gobierno que ustedes, digamos, que forma parte de su gobierno y que sale otra parte de esa Colombia a marchar por ese gobierno que ustedes ayudaron a llegar al poder. ¿Usted cuál es la interpretación que le da a ello? Sí, pero antes de eso quisiera decirte algo. Señor, adelante. Al tema de la reforma que planteaba el doctor Navas. Hombre, yo tengo conocimiento, incluso cuando comenzó la discusión del salario mínimo, yo estuve en la instalación de la discusión, y el Ministerio del Trabajo invitó a todos los gremios a ser parte de la discusión de cómo se iba a hacer el borrador para la reforma laboral. Se recogieron informaciones en todo el país, fue socializado con mucho tiempo. Entonces hay personas que dicen, no, que lo recibí 10 días antes, una semana antes para eso. Eso no fue así. La verdad es que eso tuvo una amplia difusión. Ahora bien, al embajador en Colombia, ayer le preguntaban, Jorge Enrique Rojas Rodríguez, ¿cómo es posible que en Colombia no se paguen horas extras, recargos nocturnos, dominicales? O sea, los países europeos no entienden que eso esté sucediendo, pero lo más increíble es que el sol se nos oculta a nosotros. No, sí se pagan, para ser preciso, sí se pagan, pero digamos, más entrada a la noche. Pero, ¿cómo es posible que el sol se oculte aquí a las 10 de la noche? Sí. Para no los colombianos. ¿Qué decía la reforma? Lo que queremos es rescatar lo que teníamos. El oyente preguntaba, ¿qué se rescata y qué se va a tener? Yo quiero decirle, la retroactividad a la cesantía, con eso era que los trabajadores podíamos ampliar la vivienda, darle educación a los hijos de calidad y mejor, ¿cierto? Hoy no tenemos eso. Entonces la ley 50 nos arrebató eso. ¿Qué han dicho? ¿Qué ha dicho el gobierno? Queremos rescatar lo que teníamos, no queremos otra cosa para los trabajadores. Entonces sí hay un sentido humano frente a ese tema, frente a eso, bueno. Y a la pregunta que usted me hacía de los sindicatos frente a este tema, ¿cómo lo vemos nosotros? Ya le dije que nosotros estamos preocupados porque ese número de gente que salió a marchar no podemos desconocerlo. Así sean de tercera edad, así sean pensionados, adultos, lo que sean, hacen parte de Colombia. Y como le dijo Petro en una de las intervenciones en el Senado a un senador de Manizales, se me escapa el nombre, que le dijo, usted aquí no sobra, si algún día llegamos a ser gobierno, usted estará dentro de las personas que son necesarias. Nosotros no podemos en ningún momento decirle a los colombianos que no van a ser tenidos en cuenta. Creo que si el gobierno lo ha hecho, que lo dudo, Petro es una persona inteligente, un mandatario brillante que seguramente va a reflexionar sobre este tema y seguro que van a estar incluidos todas las inquietudes que tengan las personas. Ahora yo me pregunto, y les digo a ustedes, ¿en Colombia alguna vez se discutió una ley o un proyecto de ley como lo ha hecho Petro esta vez, los gobiernos anteriores?
Uribe discutió la ley 50 con alguien, la ley 100 la puso al escarnio público para que la gente opinara a los gremios. No, a nosotros nunca nos convocaron como centrales obreras para opinar sobre esto. Cuando sentíamos era el pupitrazo en el Senado y así nos impusieron todo. Esta vez se le ha dicho al pueblo, participe, aquí está la oportunidad de que ustedes inserten en este borrador de proyectos sus inquietudes. Creemos entonces que definitivamente seguimos apuntándole al pluralismo y seguimos apuntándole al diálogo. Mi especialización es negociación y resolución de conflictos. En eso me he dedicado mucho tiempo. Ayer por lo menos estábamos en la clínica Rafael Calvo hablando de salud, que ustedes tocaron el tema de salud, terminando la negociación colectiva en la clínica de neonato aquí en Cartagena, donde está intervenida por el tema tan grave de salud. ¿Se imaginan que mañana esa clínica estuviera cerrada? Las personas de bajos recursos tendrían que dar a luz en las calles. Claro, ¿dónde quedan? ¿Cierto? Entonces nos toca el día a día de vivir la realidad que vive el pueblo colombiano. Por eso con cierta autoridad o con mucha autoridad decimos, si en Colombia no hay una transformación de las leyes que tenemos frente al tema laboral y salud, como también pensional, seguramente Colombia no va a andar progresando como lo exige la OECD, que hoy hacemos parte de ese clan tan selecto en el mundo, en el tema económico, y que Colombia está fuera de eso.